La morfina lo hacía todo borroso, pero no lo suficiente. A través de la niebla del medicamento y lo que yo pensaba que eran mis últimos días, podía escucharlos perfectamente. La casa de la playa debería quedarse con mamá, susurró mi cuñada Caroline, creyendo que estaba dormida. Siempre la ha amado. ¿Y el portafolio de inversiones? Dijo mi cuñado Dale. O sea, alguien que entienda de dinero debería administrarlo. Por el bien de la familia. Obviamente, la colección de arte me toca a mí, intervino la voz de mi esposo Grant. Soy el único que la aprecia como se debe. Estaban parados en mi habitación del hospital, repartiendo mi vida como buitres sobre un cadáver. Los doctores me habían dado 3 meses. Cáncer de páncreas, dijeron. Agresivo. Terminal. Habían pasado 2 semanas desde el diagnóstico. ¿Y sus joyas? Preguntó Ellen, la mamá de Grant. Algunas piezas valen bastante. Diagnóstico terminal, murmuró Grant, como justificando su inventario macabro. Hay que ser prácticos. Pensar a futuro. Mantuve los ojos cerrados, dejé que pensaran que la morfina me tenía completamente ida. Pero estaba escuchando. Y recordando. Los derechos de publicación de sus novelas, continuó Caroline, hojeando lo que sonaba como una lista real. Generan unos $200,000 al año. Esos deberían quedarse en la familia. Mis novelas. 20 años de trabajo, 15 bestsellers, y los estaban repartiendo como fichas de póker. No olviden las propiedades en renta del centro, añadió Dale. 4 edificios. Valor de mercado, unos 3.2 millones. Habían hecho su tarea. ¡Qué considerados! ¿Alguien ya habló con su abogado sobre el testamento? Preguntó Ellen. Intenté, respondió Grant. Harrison no quiere hablar de nada si Natalie no está presente y consciente. Pero cuando esto termine, como su esposo, tendré acceso a todo. ¿Estás seguro de que no ha cambiado nada últimamente? Caroline sonaba preocupada. ¿Cuándo hubiera podido? Lleva meses enferma, entrando y saliendo del hospital. El testamento que conocemos me deja todo a mí. Lo estándar entre esposos. Charlaron otra hora, planeando remodelaciones en mis propiedades, decidiendo qué autos vender y cuáles conservar, debatiendo si mantener mi fundación benéfica o liquidarla por dinero. Ni una sola vez mencionaron que me extrañarían. A la mañana siguiente, el doctor Patel entró con un equipo de especialistas, con una expresión muy seria. Señora Conway, necesitamos hacer más estudios. La Junta Oncológica revisó su caso y hay algunas inconsistencias. ¿Inconsistencias? Saltó Grant desde donde estaba testeando. Probablemente con un agente inmobiliario para vender mis cosas. La progresión no coincide con el cáncer de páncreas típico. Queremos hacer una cirugía exploratoria, ver si se nos pasó algo. La cara de Grant se descompuso. Pero, ¿el diagnóstico terminal? Sigue siendo lo más probable, dijo el doctor con cautela. Pero le debemos exhaustividad a la señora Conway. Yo estaba demasiado enferma como para importarme mucho. El dolor era real, ya fuera cáncer o no. Aún así, acepté la cirugía. 3 días después, desperté con la cara del doctor Patel, visiblemente impactado. Natalie, no sé cómo decir esto. Estábamos equivocados. Completamente, catastróficamente equivocados. ¿Qué? Mi voz apenas era un susurro por el tubo de respiración. No es cáncer. Es pancreatitis autoinmune. Rara, y muchas veces mal diagnosticada como cáncer de páncreas. Pero tratable. Completamente tratable. Con el medicamento adecuado, te recuperarás por completo. Todo me daba vueltas. ¿No me voy a morir? No te vas a morir. Lamento mucho por lo que pasaste. Los síntomas, las imágenes, todo apuntaba a cáncer. Pero el patrón de inflamación que encontramos en la cirugía es típico de una condición autoinmune. 6 meses de tratamiento, quizá 1 año, y estarás como nueva. El rostro de Grant pasó por una sinfonía de emociones. ¿Alegría? No. ¿Alivio? Tampoco. Lo que vi fue pánico. Pero,
ustedes estaban seguros, balbuceó. Dijeron que era terminal. Nos equivocamos, dijo el doctor, genuinamente apenado. Sucede. La pancreatitis autoinmune imita al cáncer en todo, menos en una cosa, responde bien a esteroides e inmunosupresores. Empezaremos el tratamiento de inmediato. La recuperación fue lenta pero constante. En 2 semanas, el dolor ya había disminuido. En 1 mes, ya podía comer normalmente. Mi familia, mientras tanto, actuaba como si los terminales fueran ellos. ¡Qué noticia tan maravillosa!, dijo Ellen, con una sonrisa tan falsa que parecía pintada. Detrás de ella, vi a Caroline borrando algo rápidamente de su celular, probablemente el tablero de Pinterest con las ideas para remodelar mi casa de playa. Milagro, murmuró Dale, aunque parecía estar calculando cómo devolver el bote que ya había apartado. Grant era el peor actor de todos. Se la pasaba junto a mi cama, fingiendo ser el esposo devoto, pero lo escuché hablando por teléfono con contratistas, cancelando pedidos. Sí, la remodelación está en pausa. La situación cambió. Pero hay algo que sucede cuando ves a la muerte cara a cara, tus prioridades se aclaran. Y escuchar a tus seres queridos repartirse tus cosas como si fuera una venta de garaje, eso las aclara aún más. Así que fingí. La Natalie débil, agradecida. Tan bendecida de tener una familia tan cariñosa. Tan conmovida por su apoyo en este momento difícil. Mientras tanto, yo tomaba notas. Y hacía mis propias llamadas. Harrison, mi abogado, vino a verme al hospital. Grant quiso quedarse en la reunión. De hecho, le dije con dulzura, ¿me traes un juguito de esos que exprimen al momento en la cafetería? Ya sabes cómo me da antojo de cítricos con la medicina. Se fue a regañadientes. La cafetería estaba al otro lado del hospital. Harrison, dije en cuanto se cerró la puerta, necesito hacer algunos cambios. Ya me lo imaginaba por tu llamada. Sonabas, decidida. Lo dividieron todo. Mientras se suponía que yo estaba muriendo. 2 semanas, Harrison. 2 semanas después del diagnóstico terminal y ya tenían hojas de cálculo. Sacó su tableta. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Cada conversación que escuché, cada plan anticipado, cada cálculo que hicieron mientras yo me retorcía del dolor. La expresión de Harrison se volvía más oscura con cada detalle. ¿Qué quieres hacer? Primero, quiero una auditoría completa de todos mis bienes. Todo. Tengo el presentimiento de que ya hay cosas que desaparecieron. ¿Y luego? Luego vamos a divertirnos con un poco de ironía. La auditoría reveló exactamente lo que sospechaba. Grant ya había transferido $50,000 de nuestra cuenta conjunta de inversiones a su cuenta personal. Para gastos médicos, había anotado, pero los retiros eran de los días posteriores a mi diagnóstico, y las facturas del hospital ni siquiera habían llegado aún. Caroline ya había publicado mi casa de playa en una página de alquileres para la próxima temporada, quedándose con los anticipos. Para darle mantenimiento a la propiedad, seguro diría, pero los registros bancarios mostraban que el dinero fue directo a su cuenta. Dale había sacado un préstamo usando una de mis propiedades del centro como aval, falsificando mi firma. Estaba tan seguro de que yo estaría muerta antes de que alguien lo notara. Ellen fue la más descarada. Fue a mi casa con un camión de mudanza y se llevó cosas sentimentales, que casualmente eran mis antigüedades más valiosas. Las cámaras de seguridad fueron muy reveladoras. Los dejé pensar que se estaban saliendo con la suya. Pasaron meses de tratamiento. Yo me fortalecía. Ellos, cada vez más nerviosos. ¿Te ves tan bien?, decía Grant, con un tono apenas disimulado de incomodidad. La medicina moderna es milagrosa, respondía yo. El doctor Patel dice que hasta podría sobrevivirlos a todos ustedes. Las miradas que se lanzaban entre ellos, valían oro. A los 6 meses, oficialmente entré en remisión. La condición autoinmune estaba bajo control, y mi pronóstico era excelente. Hora de la fase 2. Llamé a una reunión familiar en mi casa, la misma que poco a poco habían ido vaciando de objetos valiosos. Quería agradecerles a todos, comencé, viendo sus rostros ansiosos. Su comportamiento durante mi enfermedad me enseñó tanto.
Nos dio gusto ayudarte, dijo Ellen, sentada debajo de la pared vacía donde antes colgaba una reproducción de Monet. Oh, lo sé. Muy serviciales. Como cuando te llevaste el tocador antiguo de mi mamá. Lo hiciste para resguardarlo, ¿verdad? Su cara se puso roja. Yo, pensé que, los recuerdos. O tú, Caroline, que ya estabas cobrando rentas de mi casa de playa. Qué detalle, mantener mi propiedad mientras me estaba muriendo. Natalie, te lo puedo explicar. O tú, dale. ¿Qué tal el bote? El que compraste con el préstamo usando mi propiedad del centro como garantía. La habitación se quedó en silencio. Pero Grant, dije, volteando hacia mi esposo, tú te llevas el premio. $50,000 en gastos médicos, que coincidentemente coinciden con los depósitos del nuevo departamento de tu novia. ¿Qué novia? Balbuceó. Natalie, estás confundida. Departamento 4B del edificio Meridian. Arrendado a Jessica Chen. Tu entrenadora personal. Saqué los recibos impresos. Estabas tan ocupado planeando mi funeral que se te olvidó que aún recibo alertas de nuestras cuentas. Esto es absurdo, Ellen se levantó. Obviamente sigues afectada por la medicina. Siéntate, Ellen. Algo en mi voz la hizo obedecer. Esto es lo que va a pasar, continué, Grant, mañana recibirás los papeles del divorcio. El prenup que tú insististe en firmar, tiene una cláusula por infidelidad. No te toca nada. No puedes probarlo. Cámaras de seguridad del edificio Meridian. Fechadas. Múltiples ocasiones. Sonreí. Jessica cooperó mucho cuando se enteró que estabas casado. Al parecer, le dijiste que ya te habías divorciado. Caroline, tienes 48 horas para devolver cada centavo del dinero de rentas que cobraste. Dale, tu fraude ya fue reportado a la policía. Y Ellen, mañana a las 9 de la mañana llegará un camión de mudanza a tu casa para recoger mis cosas. Estás avisada, o estás ahí para abrirles o te arrestarán por robo. No puedes hacer esto. Gritó Grant. Somos familia. No. La familia no da vueltas como buitres. La familia no le roba a alguien que se está muriendo. La familia no divide los bienes mientras la persona aún respira. Estábamos planeando. Protestó Caroline. Siendo prácticos. Estaban saqueando una tumba. Lo que pasó es que yo me salí de ella. Saqué una carpeta gruesa. Recibos. Videos de seguridad. Estados de cuenta. Mensajes de texto. Así, contraté un investigador privado para recuperar los mensajes borrados. Muy reveladores. Ya quiero que se muera la bruja, creo que eso escribiste tú, ¿verdad, Caroline? Se puso pálida. Mi Nuevo Testamento ya está registrado, continué. Todo va a beneficencia. A una fundación de investigación sobre el cáncer de páncreas, porque ellos sí podrían ayudar a alguien que realmente tenga lo que ustedes deseaban que yo tuviera. No puedes desheredar a tu propia familia. Chilló Ellen. Obsérvame. Ustedes me desheredaron cuando aún estaba viva. Convirtieron mi posible muerte en una tanda de compras. ¿Y el perdón? Intentó Grant. ¿Y la compasión? Tuve 3 meses creyendo que iba a morir. 3 meses para escuchar lo poco que significaba para ustedes más allá de mi cuenta bancaria. ¿Perdón? Claro. Los perdono. Pero perdonar no significa que tenga que financiar sus vidas con los dividendos de mi muerte. La retirada fue rápida. Hubo amenazas. Llamaron abogados. Pero el robo es robo, y el fraude es fraude, y yo tenía pruebas de ambos. Grant peleó el divorcio por un tiempo, pero el prenup era blindado y las pruebas, aplastantes. Terminó viviendo con Jessica, hasta que ella se dio cuenta de que estaba en la ruina, y lo echó. Caroline tuvo que vender su casa de descanso para pagar lo que robó. El escándalo del alquiler también le costó su licencia de bienes raíces. Dale fue a la cárcel por 6 meses por fraude. Le embargaron el bote. Su esposa lo dejó. Ellen intentó demandarme por daño emocional. El juez se rió en su cara. ¿Pero la mejor parte? La novela que escribí durante mi recuperación.
Apuestas terminales, sobre una mujer que descubre la verdadera naturaleza de su familia mientras enfrenta la muerte. Fue mi mayor bestseller hasta ahora. Doné cada centavo a la investigación del cáncer de páncreas. Porque aunque yo no lo tenía, alguien sí. Alguien cuya familia, con suerte, lo ama por lo que es, y no por lo que dejará. La dedicatoria decía. Para mi exesposo y su familia, quienes me demostraron que a veces la verdadera enfermedad no está en el cuerpo, sino en la gente que te rodea. Gracias por el material. Grant intentó demandarme por difamación. Mi abogado le recordó que la ficción es ficción, y cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Aunque todos sabían exactamente en quién estaban basados los buitres de la historia. Ahora estoy en plena remisión. Sana, con dinero, y con los ojos bien abiertos ante quienes confunden herencia con amor. La morfina lo volvió todo borroso en esos días oscuros, pero no pudo nublar la dura verdad que mi familia me reveló. Hay personas que te aman. Y hay personas que aman lo que vas a dejar. El truco está en vivir lo suficiente, para notar la diferencia. Y luego, cambiar tu testamento como corresponde.